Hola, bienvenidos a la charla que nos acompaña el día de hoy, Megan Cox y Yolanda Reyes, en esta charla de la Feria del Libro de Bogotá del 2021. Antes de empezar a conversar con nuestras invitadas especiales, las voy a presentar muy rápidamente para que las conozcan, aunque yo creo que muchos de ustedes pues ya saben lo especiales y lo importantes que son para nosotros en este momento. Bueno, empecemos por Megan. Megan es autora de una obra que ha tenido mucho éxito y que es también la que nos convoca, parte de lo que nos convoca el día de hoy, que se titula La magia de leer en voz alta en español. Eh, Megan es columnista semanal del Wall Street Journal, donde escribe sobre libros para niños todos los sábados. También ha sido corresponsal en el extranjero y es graduada del Boydton College. También tiene un hijo y 4 hijas con su esposo, y esta experiencia de lectura en voz alta con su familia la vemos muy reflejada, como ya vamos a ver, en su libro de la magia de leer en voz alta. Bueno, por otro lado tenemos a Yolanda Reyes. Yolanda es escritora, es colombiana, fundadora de Espantapájaros en Bogotá, que es un proyecto de fomento de la lectura para la primera infancia. Yolanda pues escribe artículos, ensayos sobre el tema de la pedagogía, la literatura, la lectura, el desarrollo humano. Tiene algunos libros de literatura, tiene también libros del tema que nos convoca hoy, que es la lectura para niños. Entre los libros de ficción, pues destacamos el de Sexto B, perdón, que fue seleccionado pues en la lista de honor del White Ravens de la biblioteca de Múnich, de la Biblioteca de la Juventud de Múnich, y también ha sido ganadora del premio Fundalectura con Los Años Terribles. Bueno, es importante para nosotros el día de hoy conversar con Yolanda por su autoría de un libro muy interesante que se llama La Casa Imaginaria, editado por Norma, y La Poética de la Infancia, que también fue editado por Luna Libros. Acaba de sacar un libro que se llama El Reino de la Posibilidad, es una colección de ensayos, y pues también vamos a conversar un poco sobre eso el día de hoy. Yolanda es columnista del Tiempo, también ha publicado novelas para adultos como Pasajera en Tránsito y Qué raro que me llame Federico, y en 2020 obtuvo el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra. Entonces quiero darles la bienvenida a Yolanda, a Megan. Muchas gracias por estar acá con nosotros en la Filbo Bogotá 2021. Pues nada, voy a empezar contándoles que estuve repasando los libros de Yolanda, leyendo, que no conocía el libro de Megan de la magia de leer en voz alta, y fue realmente una experiencia maravillosa para mí. Yo tengo un adolescente y tengo de 14 años y tengo un niño de 7 años. Por mi experiencia de vida he sido lectora en voz alta siempre. Entonces fue maravilloso encontrar cómo todo eso que estoy haciendo con mis hijos, pues se ve como, wow, es muy bueno lo que estoy haciendo con mis hijos, y les agradezco a ustedes por iluminarme en este recorrido que yo como madre lectora estoy haciendo con mis hijos. También trabajo con promoción de lectura, con bibliotecas escolares, y me encanta reforzar todo el trabajo que realizo a diario, sabiendo que la lectura y la lectura en voz alta, sin importar la edad de los que escuchan, pues es muy importante por muchas razones. Entonces quisiera hablar un poco de eso primero. En sus investigaciones, ustedes hablan del poder y de los beneficios que tiene el compartir la lectura con los niños desde la temprana infancia. Nos gustaría que nos contaran los rasgos generales, algo pues, muy general de por qué la lectura afecta positivamente
en este caso el desarrollo cerebral, el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar de nuestros hijos y estudiantes, que es algo que preocupa mucho a los padres, a las madres y a los docentes, a los profesores en las escuelas. Entonces, podemos empezar con Megan, que nos cuente un poco cuáles son esos beneficios. Adelante, Megan. Of course. So first of all, Yolanda, I want to congratulate you on reading with your children, because in truth, reading with children is babies, toddlers, middle school children, up until the teenage years and beyond, as we'll talk about later, really is one of the most consequential and beneficial engagements we can have with them. You alluded to the fact that it's very good for brain development, and that's absolutely right. What we have in this one experience with, let's say, a parent and a child, say a small child sitting together, is it's a single experience that nurtures almost every part of that child's life and almost everything that the child needs in the early years. What you have is physical proximity, and that's very physiologically rewarding to both parent and child. What we see is there's actually a, that feeling you have, when you sit with a child, it just feels lovely. That loveliness is grounded in real science. There's a kind of chemical reaction that takes place so that people experience an increase of the bonding hormone oxytocin, and they feel a decrease of the stress hormone cortisol. And so, yeah, and so there's immediately there's a lovely kind of shifting into a warmer way of being together. And while that's happening, if the parent is reading aloud, the child is hearing the parent speaking, giving, loving attention directed to the child. The brain is lighting up with all of the words that are entering. The child's vocabulary is expanding. The parent and child, in some studies we can see that there's actually when one person tells a story and the other person is very engaged in listening to that story, their brains actually synchronize. So there's an extraordinary dimension to this togetherness that we feel. And in the early years, it's extremely important that we stimulate our children's brains, because it's in the first 5 years that their brains undergo almost all of the growth that they will have throughout their lives. Every minute a child's brain is, either making or not making billions of neural new connections. And the more firmly the different domains of the brain are connected to one another through this, activity, the stronger the wiring of the brain becomes. So that's a lot. There's even more to say, but just to say, first of all, yes, well done you, and well done to any parent who is pursuing this wonderful act. And those who haven't done it yet, and I think Yolanda too, would encourage you, begin whenever you can, because there's no time like the present. Gracias, Megan, por tu respuesta. No sé si en este sentido del desarrollo cerebral, del desarrollo del lenguaje, Yolanda quiere añadir algo al respecto. Pues completamente de acuerdo con el impacto, con lo que significa construir un cerebro y con lo que significa para un niño o una niña desde la primera infancia esta actividad, esta impresionante actividad que, como dice el libro de Megan, como hemos mostrado, como han mostrado las neurociencias, pero como también lo ves tú y lo acabas de contar sobre tus hijos, lo que sucede ahí. Lo que sucede cuando hay un estímulo de afuera, que es envolver a otro en palabras. Porque además de, digamos, de lo que ya sabemos, de lo que puede salir en un escáner, esto de lo que yo hablo, el triángulo amoroso, Megan también se refirió a eso, a ese abrazo de palabras que envuelve, a esa idea de un niño o una niña que miran, que van de la voz al rostro, y que empiezan a construir y a inventar en ese lugar intermedio una historia de palabras. Porque además los niños necesitan trabajar mucho tiempo en las palabras, necesitan apropiarse de su lengua,
Y eso es trabajar, jugar con las palabras, familiarizarse, saber qué está primero, qué va después. Hay un torrente de información, a veces al principio un torrente muy grande, poético, en el que no se sabe tanto qué dice cada palabra, sino cómo suena, cómo canta una lengua. Y apropiarse del canto de una lengua es también descubrir sus perfiles sonoros, es pensar como piensan los niños sensorialmente en todo eso que trae una voz, en todo lo que trae una voz. La voz transporta emoción, la voz transporta también lugares de la lengua. La voz dice qué es antes y qué es después. La voz muestra cuál es el hilo del lenguaje. La voz va ensartando adjetivos y sustantivos y tiempos y espacios. Y el bebé está inmerso en todo eso, pensando y sintiendo todo eso, sintiendo cómo canta su lengua. Y ahí hay una actividad cerebral que, por supuesto, está puesta en los escáneres, ilumina zonas, pero además de eso, pienso que tampoco hablamos tanto de eso y Valeria lo mencionó. El otro que está involucrado en la relación, el adulto, sería lindo también mirar ese cerebro, qué es lo que pasa ahí en esa conexión, qué pasa en esos dos cerebros, pero qué pasa también en esa zona intermedia que se va poblando de símbolos y pensamos con símbolos. Bueno, pues de esto yo creo que vamos a hablar más adelante. Y en Latinoamérica específicamente, Megan, eh, pensar que tenemos herramientas para ayudar a construir ese cerebro, ese cableado cerebral en la primera infancia y que eso puede tener un impacto profundo durante el resto de la vida, como lo demuestran las neurociencias, pues es una herramienta impresionante de la que no hemos tomado eh, absoluta conciencia y creo que todo esto está por hacerse en terrenos más macro. De eso creo que se tratan estos trabajos, de que todos los niños y las niñas tengan acceso a algo que yo diría que es como la leche materna, es algo que está ahí, que está puesto, que no requiere una inversión muy alta. Gracias, Yolanda. Sí, ahí tocaste unos temas que nos toca, yo creo que ampliar también en la conversación. Em, Porque, claro, yo empecé con el tema del desarrollo cerebral, que es lo que los escáneres nos muestran y el tema de los estándares y de la preocupación de que el niño le vaya bien en el colegio y que sea un adulto inteligente y bueno, esas cosas que a veces nos preocupan en exceso a los padres. Pero también está ese otro aspecto que para mí es tan o más importante, que es hablar desde el afecto, desde esa interacción. Ambas hablan mucho de los rituales, como de ese, por ejemplo, el momento de irse a dormir y de esa lectura previa, o momentos en los que paramos de hacer cosas y nos dedicamos a leer en voz alta con el niño, con el bebé. Em, Como por ejemplo, muchos padres y madres podían pensar que leerle a un bebé recién nacido pues no tiene sentido porque dice, pues, ¿qué va a entender? No entiende las palabras, ni siquiera puede ver bien las imágenes, pero las investigaciones y al contrario, pues sí demuestran que la lectura en voz alta es muy importante incluso para un recién nacido y, por ejemplo, Megan habla de niños prematuros que se benefician de esas lecturas. Entonces, quería que habláramos un poco más de esa parte afectiva, de esa pareja adulto-niño amarrada con palabras, como Yolanda dice, que, que, que establecen como ese ritual que es tan importante para los niños y para las familias. Megan. So, yeah, a couple of things I would love to say. I mean, this is such a rich topic, and I love the description of the love triangle that Yolanda used and this space. I think that's exactly right. There's this sort of mystical space. There's the practical, matter of the place that you sit and the book that you're holding and the people who are there. But then everyone is sort of wrapped in this extraordinary
experience that is not like the rest of life. And that really is a kind of magic. But there are two things I wanted to say. One is that we know that, you know, for the parent, and one of the reasons why, I mean, it's of course very beneficial for a baby to be read to because of the hearing the voice and the comfort and everything. But it's also very important to the parent because making this reading part of the sort of a ritual in every day is actually, it helps parents be better parents. It makes them more in tune with their children. It makes their children more in tune with them. And not to keep going back to studies, but there was a big study done in the United States. I think it was published a year or two ago out of Rutgers University. And the study essentially found that shared reading, so reading aloud with, the study looked at urban mothers and children, so mother-child dyads. Shared reading at age 1 was associated with less harsh parenting at age 3, and shared reading at age 3 was associated with less harsh parenting at age 5. What you have there is evidence of the unbelievably nutritious quality of reading aloud in the relationship. You know, brilliant for language, brilliant for brain growth, but brilliant also for this interpersonal connection between parent and child. Children who are read to tend to be less, I mean, it's not a recipe for a perfect child or a perfect parent, we have to admit, but children who are read to regularly tend to be less turbulent. You know, they develop their social emotional capacities at a faster rate than children who don't have this as part of their lives. This is something well known now by social scientists. It's one reason why, you know, it is thought now that precious ritual time of reading together, being together, the bedtime routine, is one of the most significant indicators of a child's success, not just in childhood or in school, but in life. I mean, it's almost incalculable how valuable it can be. But may I jump on one more thing? And this is with the translation, it's a little slow to give things back and forth, but I wanted to follow up on something else Yolanda said. And that is that when we read, and maybe in the Latin American context, this gets to what you were saying. When we read a text to someone else, it might be a baby, might be a toddler, it might even be an adult or someone very old, we are essentially turning the text, the complicated language of written language, we are turning it into speech. And speech is very natural for us to hear and understand and make sense of. And so when Yolanda was talking about, you know, the music of the language and the flow of the nouns and the verbs and the adjectives and the way that language forms this kind of song, that's exactly right. And that song is native to our species. Our native language is speech. So when we read, we are presenting all the richness and complexity of our language as speech, which is effortless for the person who's on the receiving end of it. Yolanda, ¿tienes algo que complementar? Bueno, pues mucho, porque es que yo creo que nosotras dos, Megan, me gustó mucho leer tu libro porque claro, a veces hay una cierta sensación hay una conexión muy impresionante entre dos personas que no se conocen y que de pronto están hablando de lo mismo y que lo están mirando desde distintos lugares, desde distintas lenguas, desde distintos cantos de las lenguas, pero estamos hablando de algo que culturalmente tiene y ha tenido un significado en todas las culturas. Porque si nos remontamos a la idea del fuego, estoy pensando en el rito, ustedes mencionaron la idea del rito, pues fíjate que tú y yo, tú estás en un lugar del mundo, yo estoy en otro, pero también hubo otra gente que estuvo en otros tiempos que se sentaba alrededor del fuego a contar una historia. Y tú hablas de eso, de ese discurso de lo humano, que es la conexión y la pertenencia a una especie, más allá
de que tú estés en un lugar y yo en otro, y de que estemos en un tiempo distinto al tiempo en el que las personas dejaban su actividad de cazar y de defenderse de los peligros exteriores en suspenso y se sentaban a contarse historias. Entonces, me parece que eso también les estamos diciendo a los niños. Aquí hay también un legado cultural y hay una inserción, digo, para moverme y no repetir lo mismo que tú has dicho y darle como una mirada distinta o para que empecemos también a tejer desde ahí. Pero me parece que cuando alguien deja su vida en suspenso por la noche y deja todas sus actividades adultas que son tan misteriosas para un niño, a veces tan incomprensibles, ¿por qué se mueve esta persona por todas partes? ¿Qué es lo que hace? Y de repente esa persona se sienta enfrente de una cama, digo yo en la poética de la infancia, todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita con alguien que te cuenta un cuento. Cuando esa persona deja todo y hay una luz que ilumina una historia, una cara, un rito, esa persona también le está diciendo a ese niño o a esa niña, tú eres parte de esto. Este es un rito que la humanidad ha hecho durante muchos, muchos, muchos miles de años y es un rito que nos hace pensar que hay otra cosa más allá de correr y de sobrevivir. Entonces, es eso, cuando yo dejo todo y digo, había una vez hace muchos, pero muchísimos años, en un país muy, pero muy lejano, eh, estoy diciéndole a este niño, a esta niña, que hay otra lengua y que hay otro nivel de las cosas que está más allá de lo cotidiano y que hay un mundo que tiene que ver con el pensamiento y que tiene que ver con la imaginación. Tú hablas mucho de la imaginación en el libro eh, y que tiene que ver con la pertenencia de la especie humana a un lugar distinto que es el lugar de la cultura, de las construcciones simbólicas. Y eso es darle la bienvenida a alguien. Lo digo para los que nos están escuchando, porque es que esto es lo que a veces hace falta cuando, cuando la conversación cotidiana está centrada en lo cotidiano, en lo inmediato. Levántate, corre rápido y en la supervivencia. Y entonces esto de saber que tenemos otro lugar en el mundo, que es un lugar del pensamiento y de la imaginación y del símbolo, esto hay que decírselo a los niños porque si no, los niños no van a entender más adelante por qué leemos, por qué inventamos cosas, por qué hacemos arte, por qué queremos hacer ciencia, por qué queremos trascender el mundo de cazar bisontes, el mundo de lo inmediato. Y hay mucha inmediatez todavía en muchas de las circunstancias difíciles por las que atraviesan las personas. Entonces es como crear en ese tiempo, en ese espacio, otro espacio, y es un espacio de conexión que habla de una actividad humana muy distinta, simbólica. Gracias, Yolanda. Yo quiero leer un parrafito para cerrar y completar lo que acabas de decir, pero en tus palabras. Y es en la poética de la infancia, que dices, lo que definitivamente sella la relación de un pequeño con la lectura es aquello que circula por debajo y que no está escrito en los renglones de un libro, la pareja adulto-niño amarrada con palabras. La revelación de que ese libro cualquiera, sin páginas o con páginas, es una suerte de encantamiento que logra lo más importante en la infancia, la certeza de que mientras dure la historia, papá o mamá no se irán. Papá o mamá volcados, todo voz, rostro y palabra, a la orilla de la cama. De cierta forma, sujetos en el fluir del lenguaje, sus ocupaciones adultas y sus prisas cotidianas de las que nada entiende el niño, pero que tan honda inquietud le causan, de repente se postergan. Y esto lo leo para conectarme con la siguiente pregunta y el siguiente tema que me gustaría
conversar y que nos ampliaran. Y es pues la realidad es que pasamos mucho tiempo pegados a los celulares, a las tabletas, a las pantallas como adultos, y los niños, Megan lo trata ampliamente en su libro, cómo los niños están muy expuestos a esta tecnología. Y me gustaría que habláramos un poquito de los efectos negativos que la exposición a las pantallas tiene en los niños, pero también en los efectos que tienen los niños que como padres y madres estemos pegados todo el tiempo a las pantallas. Cómo pues la lectura en voz alta finalmente puede convertirse en ese salvavidas para este, yo lo llamo drama tecnológico que estamos viviendo. Un poco pues conectándonos con lo que acabamos de hablar, de esos beneficios maravillosos del afecto y de esa conexión y de ese ritual y bueno, lo que ahora acabamos de conversar. Entonces, Megan, adelante. Yeah, well, this is really how I tried to frame the argument of my book, to extol the beauties and value of reading aloud in this context of a world in which we are, busy on our screens. One has to concede, here we are talking to each other under these circumstances by screens. So as we all know, it's not all bad. But it is very concerning, the way in which our individual screens, they completely absorb us. They completely absorb our hunter-gatherer brains, and they blind us to everything else that is around us. And in the family context, especially with babies, this is very worrying. I'm sure that, we all know what happens. You might be talking with someone and your phone goes and you pick it up and, you've been talking, tat, 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 and your face goes flat because there's a kind of flat, dead look to our face when we're on our screens. Our attention is totally turned. We are giving our attention, which is limited, to this machine. And for children and babies especially, it's quite frightening to see the loving face of a parent go emotionless and flat as if the parent is turned off. The children describe it as being erased or being forgotten, and it's happening all the time to them. So obviously this is, in the sense of relationships and a child's feeling of confidence in their place in the world and in the family, this endangers it. What reading aloud is so brilliant at doing is that it actually supplies all of the things that we may be losing to our machines. So what do we lose? We lose connection with others. We lose a feeling of being in the moment, a sort of, people like to talk about mindfulness now, but that just really being in the presence of another person, not just two ships passing in the night, but really being with that person. The technology takes that away. Reading gives that back to us. The technology orients us to be very visual. It doesn't give us time, doesn't give our brains time to respond or react to what we're seeing. Often it's just a kind of, just a stimulus. Reading aloud engages these deep brain networks. When we're looking at a picture in a book, it's a very different experience, as it is when we go to an art gallery, let's say, than the fast-moving image on the screen. We can process it in a deeper way and a more memorable way. And so, point to point to point, for the family, for the culture, for language, for brain development, all of these things are fed by reading aloud. And all of these things, if we aren't careful, can be damaged by the time that we spend on our machines. Gracias, Megan. Yolanda. Bueno, a mí me impresionó, Megan, en tu libro, cuando explicas cómo las imágenes del cerebro, digamos, el escáner del cerebro muestra un empobrecimiento de zonas que tienen una inmensa actividad en la lectura oral, en la oralidad, en el storytelling, para decirlo, y que se empobrecen y se restringen a una actividad visual cuando hay un niño mirando una pantalla solamente.
me impresionó mucho verlo porque yo siento que quizás eso es lo que es tan, digamos, es tan avasalladora la fuerza, el brillo, todo este movimiento que cuando leí esto, pensé, claro, esta es la imagen, todo mi cerebro está iluminado en ese momento y yo estoy muy tranquila porque es que no tengo que hacer mucho más, creo que es eso. Y creo que todos a veces necesitamos hacer eso, solo hacer eso. Y a mí me pasa, a veces quiero solo ver algo en YouTube o una película, pero nunca lo había visto tan evidente, que es que, claro, esa fuerza de la pantalla o del lenguaje de la pantalla me hace pensar que están pasando muchas cosas y quizás no están pasando tantas cosas. Pues las cosas están pasando del lado de la pantalla, no del lado mío, no de mi lado, de mi construcción y de mis procesos complejos. Y lo siento todo el tiempo con los niños y las niñas. A veces, bueno, te cuento, para cuando vengas a Colombia, yo tengo una librería que se llama Espantapájaros y dentro de esa librería hay un jardín infantil también. Eh, y cada vez siento, y esto, Valeria habló del drama tecnológico, he visto cómo las pantallas y esa lengua se toman espacios que antes estuvieron reservados a una actividad sensorial inmensa, que además pasaba por todos los sentidos, por el movimiento, no sé, a veces incluso, no sé, pero quiero que piensen en esto. Cuando un niño está oyendo un cuento, cuando un bebé está oyendo un cuento en la hora del cuento, yo veo que ese bebé necesita moverse, necesita tener información sensorial, lo estamos sosteniendo, a veces lo estamos apretando porque se quiere ir. Su cuerpo nos está diciendo muchas cosas. Hay también un olor, hay ese bebé, quizás está haciéndole crespitos a la madre y está tocándola mientras ella le cuenta, o si está en un grupo de niños, está mirando al otro, hay toda una información corporal, hay una información auditiva, por supuesto, visual, pero hay mucha vida sensorial, hay incluso una relación con la propiocepción, cómo estoy situado. Y yo siento que todo eso, tú lo describes perfecto cuando muestras esto de un cerebro solo activado en un lugar. Y a mí eso me preocupa cada vez más porque lo que siento es que los niños están perdiendo esa estimulación sensorial intensa y compleja y que además tiene que ver con procesos de integración sensorial por estar, digamos, subyugados, porque es muy impresionante todo lo que hace una máquina. Y eso puede hacer creer, hacer enmascarar una actividad que no está sucediendo y que es la actividad de tocar, de sentir al otro, que en los primeros años de vida es absolutamente necesaria para lo que viene después. Si hablamos de educación, pero si hablamos también de pensamiento, es muy importante que las cosas, que las palabras incluso pasen por la sensorialidad de dos personas que se están comunicando. Y con esto cierro, podría hablar de esto mucho tiempo porque sí es un drama y es un drama difícil. Eh, Veo niños que han sido alimentados, por ejemplo, enfrente de una pantalla. Están comiendo, ellos no saben que están comiendo, no saben que el agua pasa por aquí porque están subyugados mirando esa pantalla. Estamos teniendo muchos problemas con los niños. Eh, y decía que termino con una imagen que me impactó mucho también de tu libro, de la magia de leer en voz alta, que es la idea del rostro inexpresivo, esa madre que se aleja, que parece deprimida, plana, porque de repente se ha quedado absorta en su pantalla de teléfono mirando algo. Creo que tenemos que tener extremo cuidado con esto que les estamos haciendo a los niños.
que es quitarles esa posibilidad de estímulo sensorial que es el alimento de la primera infancia. Gracias, Yolanda. Sí, en el libro, y para pues, los que nos están escuchando y viendo hoy, hay una parte muy impresionante, que es a la que se refiere Yolanda al inicio, pues, en los primeros capítulos, y muestra como un estudio, ve cómo el cerebro ilumina dependiendo de ciertos estímulos. El primero es escuchar una historia, el segundo es escuchar y ver un libro, o ver las imágenes y escuchar pues, la narración. Y el tercero es un video donde se cuenta la historia, se cuenta una historia. El experimento, si no recuerdo mal, se hace con tres textos de un mismo autor, ¿no? Entonces, lo que es impresionante, yo también quedé alucinada con eso, porque uno lo sabe, uno lo intuye, pero cuando ve uno la prueba como del estudio científico es aún más impresionante. Y lo que se ve es que las partes del cerebro relacionadas con la escucha, con la lectura, con la imaginación, con escuchar la narración se ilumina un poco, hay unos colores, con la narración y la imagen combinada pues en una situación real, el cerebro estalla en colores y en luces. Esa fue como la imagen que me quedó a mí. Y con un video no pasa nada, no pasa nada en el cerebro de ese niño. Entonces es totalmente, pues, preocupante. Comparto con Yolanda que esa parte del libro fue bastante pues como impresionante. Y también me parece que es muy importante que retomemos algo que se nombró por encima al principio en nuestra conversación, pero creo que es muy importante también, es el tema de las emociones, porque pues yo también lo he visto, es un niño que escucha historias, al que se le lee, que tiene este permanente contacto con las narraciones y con la lectura en voz alta, es un niño que logra de alguna manera controlar un poco mejor sus emociones, niños que tienen el lenguaje para expresar lo que necesitan expresar y que al no poderse expresar se desesperan, o hay como ciertos arranques de furia difícil de controlar. Entonces me gustaría que si podemos hablar un poquito de esas herramientas que nos da el escuchar historias para regular las emociones y como para darle orden a los acontecimientos que viven los niños día a día, para poner su mundo y la vida con una sucesión en el tiempo, que eso pues sucede gracias al poder escuchar historias y estar en ese medio. Megan. Yes, I absolutely. I mean, we know that, you know, children, I mean, language is a great tool, right? When we have the more refined and more complex our language is, the more exactly we can express ourselves. And the closer we can get to the truth of what is happening to us. We can understand the world and we can express what we think about what is happening, the more language we have. Now, I want to talk about, actually, so many things, but two things I want to add to what we were just saying. One is that, you know, when we talk about the negative effects of the screens, it is, I think, quite easy to be very, very gloomy about what we are doing to the rising generation of children by making screens, you know, part of their lives. But this is our world, you know, our world does have these screens in it. And I would hate for parents to think, you know, first of all, to feel terrible remorse about letting their children watch videos, or to feel ashamed that they themselves are on their phones a lot. You know, we all fall short of the mark of ideal living that we wish to have. So I would ask any parent who's listening to this conversation and maybe thinking, what have I done? Or I'm guilty, or I'm wrong. Just let that go and just start today. Do something today to bring this beauty of language into the life of your family. It doesn't just have to be with your child. You might read to your husband or wife, or to your elderly parent, or anyone. But there is this kind of generative magic about reading aloud
that does act as a kind of counterweight, to the time that we spend on our screens. So that's one thing. Going back to what you were saying, Valeria, about children, acquiring more social emotional capacities through the story time. That's right. It does. Much of it is attributable to language, because the language that we use in ordinary life tends to be relatively limited. The vocabulary, for instance, most of us know a great deal more language than we would express every day. So there's our expressive vocabulary, the words we use, and our receptive vocabulary, which is the words that we hear and understand. And the reading aloud experience is brilliant for expanding that receptive vocabulary. And then some of that language may trickle out and become part of our expressive vocabulary. But so we have our ordinary comings and goings with our children, and we talk to them and they get that language. From stories, we then have this more elaborate form of language. But there's a third way that we can use reading together to really turbocharge a child's acquisition of language. And that is, there's a technical term for it, which is dialogic reading. And that sounds, I think, rather stiff and unfriendly. But essentially what it is using the book almost as a plaything, or as a tool, as an object of delight, to ask questions about what's taking place in the book, to maybe say to a child, oh, can you find, where's the bunny hiding in the picture, or whatever it is. Engaging in some kind of dialogue over the book. If you're reading a novel to an older child, there are no pictures, you might ask the child to put him or herself in the position of a main character and ask whether the decisions that the character made are the same ones that child would make, to expand the story in that way. But with younger children, it can be one of the most delightful parts of reading, is not just to read the story, but to play with it a little bit and have, ask the child to count things in the images, or to point to things that are on top of or underneath something. And this is another way of stretching the language that they get, because they're not just, again, getting this lovely one-on-one contact with the parent, but they are being engaged. They're being asked to have an opinion or to point things out. And even with tiny babies, and this goes back to this idea of the whole relationship between parent and child being improved. Even tiny babies who are a year away from speaking can eventually point to something in a picture, and you realize, oh, she knows what a balloon is or what a bear looks like. This is very helpful for the parent to understand where the child is, and it means that the child is drinking in all this language. So I'm sorry, I keep giving you the longest answers in the world, but it's just such a thrilling topic. I never tire of all the wonderful things that it offers us. Gracias, Megan. Yolanda. Sí, a mí me pasa igual. Siento que hay tanto para decir sobre esto. Y me encanta también oírte a ti. O sea que todo lo que, si te quieres extender siempre, serás muy bienvenida. Y creo que tendremos que conversar muchas otras veces sobre esto. Contigo y ojalá en Colombia. Sí, hablas de las emociones, Valeria. Me parece que la vida emocional de un niño que lee y al que le leen, de un niño también al que lo leen, porque es que cuando le cuento historias o le leo historias a un niño, también estoy viendo en su cara, en sus gestos, en sus reacciones, cómo llega esa historia. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que suceden muy impresionantes. Creo que todas las personas que hemos tenido hijos sabemos o entendemos esta tensión entre el mundo perfecto que quisiéramos para ellos, un mundo en el que no tuvieran miedo, ni pesadillas, ni preguntas existenciales imposibles de contestar, ni esta sensación de vulnerabilidad que se siente durante toda la vida, pero sobre todo en la primera infancia, cuando somos tan pequeños y tan indefensos. Entonces, todos quisiéramos que a nuestros hijos que no se despertaran con un terror nocturno, pero al mismo tiempo sabemos que todos
tenemos miedo y que todos sabemos que nos vamos a morir y todo lo demás, que nuestra especie es una especie vulnerable. Entonces, los niños también lo saben, a pesar de que queramos que sean perfectos, a pesar de que quisiéramos que nunca les pasara nada. Y creo que las historias son las formas simbólicamente soportables, psíquicamente soportables, mediante las que los niños y los adultos podemos hablar en otra lengua de las cosas que no entendemos del todo, pero a las que necesitamos dar palabras y necesitamos sacar esas palabras. Yo hablé al principio de la zona intermedia, pienso siempre en Winnicott y me gusta mucho. Tú hablaste del juego, de ese objeto precioso que puede ser un libro, o de ese lugar en el que podemos imaginar otras cosas y podemos participar en una vida que es una vida interior, que se junta tu vida interior con mi vida interior, o sea, la vida interior del niño y la vida interior del adulto. Y en ese momento en que el adulto está contando una historia, quiero situarme otra vez en esa habitación iluminada por una lamparita. Hay una penumbra, hay un tránsito, nos deslizamos hacia la noche. El niño tiene quizás miedo, incertidumbre. Es un mundo de sombras que es distinto al de la vida real, iluminada por el sol. Este niño se va a meter en un túnel de los sueños. Y yo siento que la historia y la voz y la manera como la voz y la historia organizan y dan forma organizada, perdónenme la redundancia, a ese mundo. A mí me parece que es como un puente que permite atravesar desde el mundo de afuera hasta el mundo interior y darle palabras y saber que está organizado distinto y que está amarrado en el lenguaje. Y el lenguaje es la manera humana de situar las cosas en una realidad paralela que no da tanto miedo porque de cierta manera se puede controlar. Cuando yo digo que había una vez, la noche que Max se puso su traje de lobo, yo estoy diciendo, hay otra realidad. La podemos mirar tú y yo aquí juntos y los dos estamos hablando de algo que los dos sabemos que existe. Y al decirlo y al volverlo a decir y al contarlo, los niños, no hemos hablado de eso, pero las dos lo sabemos y todos lo sabemos, toda la gente que ha contado historias lo sabe. Hay un momento en que un niño necesita oír una historia muchas, muchas veces y te la va a volver a pedir y te la vuelve a pedir, porque necesita situarla en ese orden en el que él puede controlar los acontecimientos temibles. Creo que cuando tenemos menos lenguaje, y en la infancia tenemos menos lenguaje, necesitamos esa experiencia de los otros que está puesta en la lengua, que está puesta en las historias para poder entender quiénes somos y para poder leernos en esta historia. Y cuando el adulto nos está leyendo, nos está diciendo que él también, a pesar de que se vea tan valiente, es un adulto vulnerable. Y creo que eso es importante, eso de conectarnos en esa vulnerabilidad también permite a los niños decirles a los padres y a los maestros cosas en otra lengua que necesitan decir porque no son perfectos, no son invulnerables, tienen miedo, tienen cosas que decirnos y la historia a veces les permite a los niños decir de muchas formas y a nosotros también decir de muchas formas. Gracias, Yolanda. Bueno, yo pienso mucho en que todo esto que hemos estado hablando suele hablarse mucho de sobre la primera infancia, alrededor de la primera infancia, de leerle a los más pequeños. Nadie va a decir que a los niños pequeños no se les debe leer en voz alta. Por supuesto, a los niños pequeños se le leen libros en el jardín, en la casa, pero llega un día, Megan lo nombra también en su libro que en Estados Unidos pasa, pero sabemos que también pasa en Colombia, y es que llega un día en que los niños aprenden a descifrar el código alfabético
aprenden a leer solos y entonces ese día se decide que los niños ya pueden leer por sí mismos y se acaban las lecturas en voz alta. Se acaban las lecturas en voz alta en la escuela, se acaban las lecturas en voz alta en la casa y pues sabemos que no deberían acabarse, ¿verdad? Entonces me gustaría eh, que nos contaran por qué también hay que leerles a los niños cuando ya saben leer por sí solos, porque hay que continuar leyendo en voz alta e incluso por qué vale la pena leerle en voz alta a un adolescente, que es algo que a nadie se le pasa mucho o muy seguido por la cabeza, porque pues cómo le va a leer a un adolescente que ya lo puede hacer solo. Y que no va a querer estar conmigo para que yo le lea. Entonces es como no solamente, no nos quedamos ahí cuando aprenden a leer, sino que tenemos toda una vida para seguir leyendo en voz alta. Entonces me gustaría que ampliaran un poquito ese tema, más allá de la primera infancia. Megan. Of course, of course. So I would just, as a practical matter, one of the things to refer back, as I was saying before, to the difference between our receptive and expressive vocabulary. You know, that process of acquiring language continues, and it's much easier when we turn the text into speech and present that speech, as it were, to a middle school child or a high schooler or even a college student. We are able to bombard that person with more language that is easy for them to gain access to than they might find from reading on their own. So it's very good as a practical matter for continuing to expand a person's vocabulary. But I also thought it was very significant that Yolanda used the term bridge in describing what a book can be, because I think this is a very important way to understand the value of reading aloud in outside of the context of early childhood. You know, a book is a place of encounter and of contact that is different from the rest of life. It doesn't require one-on-one conversation. It's a way for two people who might not have a lot in common one way or another. It's a place for them to join and to hold hands almost. So that is true when a child is 2 and turbulent and not, you know, able to govern his or herself. That's true when in adolescence, you mentioned a teenager doesn't always want to be with you. And it can be a little bit of a careful negotiation to get permission from a teenager to let them keep reading to you. Sometimes you have to be kind of clever about it. With one of my children, the only way I could keep it going into her adolescence was by reading to her at breakfast. My other 4 of my children stayed reading with me until 14, 15, 16, but this one jumped early. So that was my way around her. So yes, there can be negotiation, but again, it was this bridge. So she didn't really want to hang around with me. I didn't really know what was going on in her life, but when I read to her, we connected. And I am finding this now, I will say, you know, there are, you know, reading as a gift to someone who also may not be able to read for themselves anymore. You know, we read to a baby because the baby can't read to him or herself, but we might read to our very elderly and beloved relative because that person finds it difficult to see or to receive any kind of entertainment other than television, which is not satisfying. And also with someone in very late life, you know, that it can be difficult to make conversation because there's not necessarily much, you know, future activity to discuss. And if you think about it, in our ordinary life, an enormous amount of our conversation and our energy is devoted toward the future. Where will you be going? What do you think you will do? What is your next project? When is your book coming out? All of that, right? But if you're with somebody who's very old and approaching the end of their life, that future is foreshortened. They can't really have a conversation about the future. It's painful. And if you talk about your future, you might be describing a future that they don't get to see. And so you can have a conversation about the past, and that can be very wonderful. And you can read with that person, give them the gift of rising up from their present situation on the steps of your voice onto this bridge where the two of you are together. And I'm very moved by this whole idea. It's very immediate for me right now, because both my parents
are quite fragile at the moment. The lockdown was terrible for my mother in particular. And she is aged 10 years in the last year, and she's very fragile. And she is letting me read to her now. I am reading Rudyard Kipling's Just So stories to her, which she read to me and which her mother had read to her. So the two, and I read it to my children. So there's this wonderful feeling of reconnection with the language and the stories. The stories are funny, and I'm remembering reading with my children. It's just this beautiful, powerful exchange. It's only 15 minutes a day, but it started with me saying, "May I read to you?" And now we're about 2 weeks in, and she's like, "When can you read to me? We have to." She texted me this morning, "What time can you come and read?" So again, it's going on too long, but it is this magical bridge that exists. It's literature, it's language, it's emotional connection, and it's a gift. And it is a gift that you can give someone at any stage of life. Yolanda, ¿quieres agregar algo allí? Te has dicho muchas cosas. Me quedo con lo del regalo, me quedo con lo de tu madre. Creo que sí, claro, hay momentos de la vida para leer. Los regalos, cuando nos dan un regalo, también los mejores regalos que nos dan son los regalos que tienen en cuenta nuestro deseo, ¿no? Lo que más nos gusta, lo que más nos gustaría recibir, pero también creo que los regalos, a veces doy un regalo que es algo que yo quisiera tener para mí, y por eso lo regalo, porque me gusta tanto que siento que para esa persona puede ser importante. Sin embargo, con lo de la lectura, y ustedes lo saben por sus hijos adolescentes, esto de deberíamos leer o no debería acabarse la lectura en voz alta, pues tenemos que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque hay un momento de la vida, y es interesante también ese momento en el que un adolescente nos cierra la puerta en las narices y se va con su libro. Y ese es un momento de gran gozo. No va a ser para siempre, pero yo me acuerdo en el libro de la poética de la infancia está puesto, y creo que en la casa imaginaria también hablo de eso, de esa pregunta de ¿hasta cuándo debo leerle a mi hijo? Pues hasta que tu hijo te diga que quiere que le leas, porque hay un momento en que, y lo digo en la poética de la infancia, yo leí mucho con mi hijo menor, porque además ese tiempo en el que parece que todos los niños tienen que aprender a leer y a descifrar y a decodificar, entonces ya se acabó la lectura en voz alta, pues mi hijo se tardó un tiempo más, ahí lo cuento, es divertido. Todos aprendieron a leer, o aprendieron a leer alfabéticamente en su curso, lo cuento ahí, y mi hijo, hijo mío además, hablaba yo de esto todo el tiempo, se quedó enganchado en no leer solo. Y yo casi que debería haber abjurado en una plaza pública y decir todo lo que yo dije es falso, no crean en nada de esto. Y fue al revés. Hay niños que necesitan más tiempo o que quizás no quieren salir de ahí todavía. Me acuerdo de que leí cosas que ya me parecían muy aburridoras, no eran los libros que yo quería leer o que habría querido leerle a mi hijo, porque él ya tenía unos intereses muy claros. Y ahí hay un momento, este momento es antes de ser adolescente, en el que la sociedad y la escuela dicen, ya sabes leer solo, ya tienes que leer solo. Pero lo que ese niño puede leer solo, lo que está en condiciones de descifrar, de decodificar solo, no es lo que su corazón necesita descifrar. Entonces quizás necesita una voz que vaya más rápido, y eso le pasaba a mi hijo y le pasó durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo que un día estábamos en El Señor de los Anillos, yo estaba desesperada, ya quería irme a dormir, y le dije, mira, seguimos mañana con este libro. Y él me quitó el libro y me dijo, dámelo, yo sigo solo. Nunca más paró de leer.
pero es como ese tiempo, siempre está el otro, siempre hay que mirar pensando en el regalo. Este regalo me parece a mí precioso, pero es el regalo que él quiere y esa conexión también es interesante. Hay un día en que un adolescente te dice, eh, te cierra la puerta en las narices y yo me acuerdo de alguna vez que le pregunté a mi hijo, ¿qué estás leyendo? Y me miró detrás de su mata de pelo y me dijo, un libro. Y como quien dice, es mi vida, es mi intimidad. Eso también es parte de lo que quedó puesto ahí. Cuando yo digo, llevo en mi voz las voces de los otros. Cuando leo todas las noches recogida en mi cuarto o escondidas, hay una cantidad de voces que están puestas en mi voz y que a las que les debo la lectura y son voces a las que volveré muchas veces a lo largo de mi vida. Eh, ahí están puestas de todos los que te leyeron, de todos los que te dieron ese regalo. Pero en algún momento esas personas también desaparecen, se retiran en puntillas silenciosamente para que tú puedas hacer tu propia historia de palabras y eso me parece que es una maravilla de ser adolescente, ese momento en el que alguien dice, ahora tengo que hacerlo yo, vete. Volverán, pero también hay que entender eso y siento que es importante entenderlo. Bueno, se nos acabó creo que el tiempo, hemos hablado muchísimo, ha sido muy agradable, pero no quiero cerrar sin antes preguntarles como sobre estrategias, ideas para animar a las familias, a los que nos están escuchando, para empezar a leer en voz alta si no lo están haciendo. A veces nosotros nos quedamos cortos de ideas cuando somos padres o madres de familias, como la única manera de leer en voz alta es antes de ir a dormir, pero ¿cómo empezar? Megan tiene algunas ideas en su libro, pero de pronto escoger algunas que nos den algunos tips, unas estrategias para empezar a leer en familia en voz alta y también si tienen por allí otra idea en el jardín, en el colegio, cómo empezar a aprovechar y hacer, beneficiarnos de esa maravilla que es leer en voz alta. So I will say just a quick warning. If you have not got the habit of reading aloud, it is probably going to feel a little weird. It may feel a little awkward. It just, because it's not, as we were saying earlier, it's not like the rest of life. It is a different way to relate. It's a different way to be together. And anything that's different and new has the potential to feel uncomfortable. That's fine. Just my advice is just to know that's coming and just push past it. What I advise any family to do is, and it's of course helpful if the two parents agree that they want to do this and make it part of their family life, is to tack it on to some other part of the day when everyone's together. So it might be at breakfast and somebody says, oh, I was listening to this conversation at Filbo and apparently it's really wonderful for people's marriages, which it is, by the way, to read together. Why don't I read a poem at breakfast while everyone's in the kitchen? And people can move around. They don't have to sit still. They don't have to have some kind of performance, and just let the words go, push past the momentary weirdness of reading, and then do it again the next day, the same time. Maybe someone else would like to read, or maybe you start something and you read a chapter a day or something. Or you might do it after dinner when everyone's still sitting at the table eating their fruit or dessert or whatnot. If you have lucky enough to have a family dinner in this modern world, that's also a nice time. Just, before everybody goes, I just want to read you this one thing. What's that like? Is it weird to be read to? Do you like it? Kind of. It's really interesting how quickly it's such a different and special experience that once everyone gets past that small blockage at the beginning, which can happen, it does tend to be a very precious time, and it happens very quickly. In some families,
there's an example in my book of this, where there may be just one or two experiences in family life once the children are not small, where say on holiday or during a thunderstorm, there's a reading experience, and everyone remembers that as a really precious thing, and it doesn't go any farther. You know, we do what we can. But that's my suggestion. My principal suggestion is, don't worry if it feels a little awkward, and try to just read for 5 minutes every day at a time when everyone's together, and just make it part of your family culture in a kind of playful way. It doesn't have to be serious, you know? Yolanda, ¿tienes algo que agregar allí? Pues muchas cosas, podríamos hablar eternamente de esto, nos gusta mucho. Creo que, digo, para leer un cuento se necesita como para bailar la bamba, un poquito de gracia y el resto es como y otra cosita que es el amor del que está cerca. Creo que hace poco hice una encuesta a los niños de quién les leía mejor. Quién era su persona favorita para que les leyera cuentos. Y todos dijeron, mi papá, mi mamá. Nadie dijo, mi profesora, ni la que hizo un máster en narración de cuentos. Todos dijeron, mi papá, mi mamá. Porque cuando lees, estás dando tiempo. Y cuando das tiempo y atención plena, estás ahí. Ahora está todo el mundo hablando del mindfulness, pero yo creo que el tiempo, ese tiempo de calidad, ese tiempo, tu hijo lo agradecerá eternamente. A veces los niños pequeños se mueven cuando estamos leyendo y creemos que no nos están poniendo atención y no importa. Ahí está la voz se envuelve y ese niño va a volver. Yo trabajo con bebés en Espantapájaros, hago una hora del cuento que se llama Cuentos en Pañales. Y es muy divertido porque a veces al principio van las familias y dice, pero no me pone atención, mira, se fue. Y 15 días después ese niño vuelve con el libro en la mano y es el libro que esta persona le estaba leyendo. Entonces siempre hablo del contacto, tócalo un poco, tenlo cerca, pero deja que se pueda mover. A veces digo que los bebés oyen con la cola, mientras hay tiempos en que los niños necesitan moverse, ir y volver, están aprendiendo a caminar. Es empezar a mirar cómo toda esa actividad física también está diciendo cosas. Y también coincido con Megan, dale tiempo. Mira cómo poco a poco, si hay un rito creado, si empezamos a crear esos ritos y si para nosotros esos ritos son importantes, los niños los van a sentir como importantes, porque también pienso que cuando estás leyendo una receta para preparar un postre, cuando estás leyéndole a la persona que vive contigo, al papá de los niños o a la abuela, algo que salió en el periódico, cuando los niños empiezan también a darse cuenta de que leer es algo que importa en esa familia o que sirve para algo que tiene sentido, también todos estos tiempos para ellos van a tener un sentido. En mi casa se lee, en mi casa leer es importante para buscar algo que no sabemos o para estar juntos o para contarnos cosas. Entonces creo que es todo un entorno, creo que no hay una manera de hacer las cosas, no hay un lugar ni un tiempo, es una coreografía que se va construyendo con los otros y es como la leche materna, creo que la mejor leche es la que da la madre y la mejor voz es la voz para los niños, la voz de los que están más cerca. Entonces creo que eso es, no enredarse mucho con cómo hacerlo, sino empezar a hacerlo y viendo qué va pasando ahí. Bueno, muchas gracias. Creo que de verdad se nos acabó el tiempo, pero podríamos seguir conversando. Es muy rico escucharlas y poder conversar y compartir tantas ideas y tantos pensamientos tan interesantes. Pero pues bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy. Las invito a que busquen los libros de estas autoras que realmente tienen mucho que aportarnos en este camino de la lectura con nuestros niños y en nuestras casas. Entonces, muchas gracias a todos
y a todas. Que estén muy bien. Bye-bye. Thank you, everybody. Thanks for watching. Gracias a todos también. Espero que nos veamos pronto en tu país o en el mío o en alguna historia en la mitad. Or on a bridge. On a bridge, really. Yeah, no, I'd love that. I'd love that. Thank you for this opportunity. It's been really wonderful. Yes.